Nelson Rentería, bienvenido, él es corresponsal de Reuters. Lo hemos estado hablando en el transcurso de los últimos días, que de pronto hay muchas ideas que necesitamos refrescar, porque mal que bien ha pasado una generación completa en estos 20 años, y obviamente hay una generación ya activa, con capacidad, con poder de voto, que no vivió, digamos, nuestra guerra civil, porque realmente fue una guerra civil per se. Y obviamente pueden estos temas como pasar un poquitito de largo sin abarcar la trascendencia que tienen. Bueno, bienvenido. Gracias, bienvenida. Gracias por recibirme. Gracias. ¿Cómo viviste, Nelson, tú ese momento de la firma de los acuerdos de paz? Antes de empezar a hablar de los efectos hoy en día y de cómo lo ven los ciudadanos salvadoreños hoy en día la celebración de estos 20 años. Bueno, tengo que decir que yo estaba niño cuando afortunadamente afortunadamente digo porque me tocó registrar ese suceso tan importante en la historia de El Salvador. Estaba pequeño, era un niño, pero sí, o sea, en la casa se nos enseñó desde el primer momento que era un suceso importante, porque pasábamos de estar inseguros por la guerra en sí a un proceso democrático donde ya iba a haber un poco más de libertad de expresión, donde íbamos a tener mucho más libertades, pero sí, o sea, que hay temas pendientes aún, pero sí es un momento que considero que es la historia, el momento de la historia más importante del final del siglo XX para El Salvador, porque cerró un ciclo, ¿verdad?, de luchas, de gente que estaba inconforme con cómo se estaba llevando el proceso en el país, y que lograron transformaciones importantes. Por eso considero que sí es un hecho trascendental. Yo sigo pensando eso, igual que lo dice Nelson, que la apertura democrática obviamente es el principal logro de esto, que el de tener 12 años de guerra civil, que todos sufrimos en carne propia de una u otra manera, estuviésemos un poco más a resguardo en San Salvador que en Oriente o en el norte del país, no implica que no nos haya tocado obviamente vivir a nivel de las ofensivas, etcétera, etcétera, o cada vez que salíamos a la carretera. Ahora, esto puso fin con una firma a una beligerancia, a un enfrentamiento ideológico que obviamente pasó a las urnas, que es donde debe de estar, ¿verdad? Que es realmente donde debe estar. ¿Qué se logró además de eso, Nelson? Bueno, yo creo que se lograron muchas cosas. Primero, la libertad de expresión es mucho más amplia, la gente tenemos la dicha de expresar lo que queremos. Todavía hay unas ciertas cosas que todavía hay que ir mejorando, hay que ir puliendo, pero no es tan, sí, porque tenemos tan fuerte. 191. Bueno, yo recuerdo algunas anécdotas tuyas, Daniel, donde dice que a veces escuchar Radio Venceremos, así como en la radio, cuando estabas en radio, era casi un atentado contra la vida. Entonces, ese tipo de cosas sí se han ido mejorando. Afortunadamente tenemos espacios para expresarnos, para gritar, para patalear lo que queramos, exigir, pero también hay otras cosas, unas deudas, por ejemplo, el sistema económico, hay mucha gente desempleada, acceso a tierra, por ejemplo, a pesar de que hubo repartición, hay mucha gente que no pudo cosechar sus tierras y entonces están en el olvido, entonces la pobreza todavía sigue manteniéndose. Y hay otro tema, por ejemplo, de que hay muchas personas víctimas, familiares de víctimas, que todavía no se les ha cumplido, por ejemplo, atención psicológica o atención, por ejemplo, hay muchas madres que sus hijos los perdieron en la guerra y ellas están viviendo en pobreza, y ahora ellas tienen mucha edad y no tienen, y no pueden tener un ingreso económico porque su edad no les permite trabajar, ¿verdad? Entonces hay muchos temas pendientes. El ambiente, hay muchas personas que dicen, el ambiente en el que vivimos hoy en día, no podemos venir y jactarnos que realmente es un ambiente de paz. Lo que pasa es que cesaron el ruido de las armas, se acabaron las bombas, los helicópteros, pero la paz no ha llegado al país, porque realmente el salvadoreño no puede decir, no puedo vivir en paz, no puedo dormir porque no tengo trabajo, no puedo dormir en paz porque tengo miedo que al salir a la calle me asesinen. Claro, mis hijos no puedo permitirles que salgan de mi casa y que estén libremente jugando en la calle porque corren un riesgo. Claro. Ahora, dentro de todo esto, obviamente, entendamos paz como el cese de fuego del conflicto que se había iniciado, bueno, a mediados de los 70, pero que tuvo su más alta intensidad del 79
para arriba hasta este 1992. La inseguridad ciudadana es una secuela de todo esto. ¿Por qué? Porque quedaron muchas armas. Todos sabemos que quedaron armas y que muchas de estas armas, digamos que son privativas específicamente de uso fuera de ejército o de fuerza beligerante, están en la calle. Lo que pasa es que como no se atendieron algunas cosas, por ejemplo, la cuestión de trabajo, mucha gente se fue marginando y se fueron creando, porque, bueno, esos son los que dicen los estudios, ¿verdad? Que se fueron juntando muchas personas en comunidades y de esas zonas de control, pues las pandillas fueron llegando, entonces se fue convirtiendo en un problema mucho más grande que no se controló desde el principio, ¿verdad? O sea, los mismos problemas que se dejaron pendientes son los que están causando problemas actualmente. Problemas hoy en día. Ahora, este próximo 16 de enero, ¿El Salvador tiene que celebrar y recordar nada más este hecho histórico o deberíamos de dar paso a tal vez analizar y ver cuáles son las cuentas pendientes que podemos tener de estos acuerdos de paz y tratar de hacer un cambio? Yo creo que sea un contexto interesante porque permite al salvadoreño, a la nueva generación, primero conocer, porque no se puede olvidar, no podemos dejar de decir que esto, negarlo u olvidarlo, sino que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones, como decía Daniel al principio, que muchos jóvenes, algunos, en algunos casos, incluso en las universidades, no saben que pasó una guerra y tan violenta y tan cruel como la que fue. Entonces, enseñarle a las nuevas generaciones que tienen que aprender del pasado para que no volvamos a repetir esos tipos de errores, ¿verdad? Eso como primer punto. Y de ahí considero que sí se puede hacer como una nueva especie de pacto, ¿verdad? Donde se salden todas estas cuentas que se tienen y luego tratar de ver hacia adelante, ya que no nos estemos peleando, o sea, saldar todos los temas que se tienen, digamos, de reconciliación y luego pues empezamos a ver al futuro y ya veamos eso como una experiencia, ¿verdad? O sea, porque ya, yo creo que sí considero necesario que tenemos que ver al futuro porque demasiado ver al pasado ya no, o sea, por eso no avanzamos. Tampoco ayuda. Yo creo que algo bien entendido realmente pudiera comenzar en esto por casa, o sea, si cada padre, cada madre que tuvo la oportunidad de vivir todo esto puede explicarle a sus hijos, por pequeños que sean, mira, la fecha de hoy es importante porque sucedió esto, inclusive a manera de cuento, sucedió y gracias a Dios se superó y gracias a Dios vivimos y se logró, digamos, un cese al fuego y vivir en paz. Hablar de que 80.000 personas, obviamente, llegado el momento, dieron su vida porque se diera toda esta cuestión, es aquello de no olvidar, ¿me explico? O sea, no olvidar, obviamente. Sí se perdona, sí se sigue desarrollando el ambiente de paz como tal, pero recordar, que sea así como tampoco vamos a olvidar Izalco 1932, hay hechos históricos que marcan el genotipo y por supuesto la forma de pensar de nosotros salvadoreños que nos van moldeando culturalmente, que nos van moldeando socialmente, que ningún salvadoreño debe dejar de conocer. Claro. Y yo creo que en eso, Nelson, lo bien entendido realmente empieza por casa, que no muera el hecho histórico en sí. Y que lo importante es que la familia asuma también su responsabilidad de educación de los hijos. A veces todo se lo trasladan al Estado o al gobierno en este caso y la responsabilidad familiar queda de lado, ¿verdad? Entonces también la educación comienza por casa, ¿verdad? Mira, dentro de tu labor periodística, ¿cómo vas a conmemorar estos 20 años de la firma de los acuerdos de paz? Pues diciendo lo que está pasando en el país, o sea, con la realidad, tratando de acercarse a la realidad. Nunca se puede escribir la realidad de una manera objetiva, pero sí decir lo que está pasando, señalar los puntos críticos para que la ciudadanía, los gobernantes, las academias o las universidades, las escuelas puedan tener insumo crítico para poder avanzar y ver hacia el futuro, porque es la única manera que se puede conmemorar, o sea, de una manera responsable y patriótica en este caso, ¿verdad? Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con Nelson en ese aspecto. Bueno, enhorabuena por supuesto que nos vamos acercando a esa fecha del lunes 16. Vamos a seguir platicando un poquitito acerca de todo esto por la trascendencia que realmente tiene para nuestro país. A mí me gustan las palabras de Nelson, no vivir en el pasado, pero sí conocer del pasado
para poder forjarnos un futuro a fuerza de zapotazos de presente, ¿verdad? Que es básicamente lo que nos toca en estos instantes, ¿verdad? Gracias, Nelson, por acompañarnos. Muchas gracias. Feliz día para ti. Muy amable. ¿Qué seguimos, chiquita? Seguimos con baile.